recordando un poco qué es lo que vimos la semana pasada. Yesenia, ¿me podría ayudar? ¿Recuerda lo que trabajamos, los documentos que revisaron y qué se hizo en clase, por favor? Vimos los métodos de comunicación, los personajes que componían la comunicación y esas cosas. Ya, y con respecto a las funciones del lenguaje, ¿qué hicimos, Yesenia? Vimos ¿cómo que se llama? Para qué era importante el lenguaje, por qué lo utilizábamos y las formas que habían de comunicarse, las formas del lenguaje. Ya, ¿y qué funciones habían específicamente entre lo que revisamos? La función comunicativa, informativa. ¿Cómo se llamaba la que tenía que ver con expresar lo que uno estaba sintiendo en un momento determinado? Ay, se me fue. ¿Quién le puede ayudar a la compañera, chicas? Chicas. ¿Emotiva? ¿Emotiva, profe? Emotiva. ¿Y por qué se llama emotiva esa función, Rocío? ¿Qué tiene Porque de...? se da a conocer, porque expresa lo que siente la persona, quiere transmitir lo que siente la persona. Exactamente, muchas gracias, Rocío. ¿Y siempre vamos a usar la función emotiva o vamos variando entre las funciones que usamos? ¿Quién puede ayudar, chicas? Todo el tiempo hablamos variando. ¿A través de qué, Catherine? ¿De qué varía? ¿Qué otras funciones podemos usar? ¿Lo recuerdan? Varía el emisor y el receptor, justamente. Muchas gracias, Catherine. Ya, chiquillas, hoy día vamos a seguir revisando elementos del lenguaje y después vamos a ver un pedacito de un video y ustedes tienen que hacer un trabajo que está en el aula virtual. Se lo voy a explicar un poquito más adelante. Ya voy a empezar a mostrar, a compartir el PPT para que vamos haciendo el análisis de lo que vamos a trabajar hoy, ¿ya? Permiso. Connie Verdejo, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, dígame. Ya, ayúdenme por favor con esta lectura. Ya. Unidad temática 1. Proceso de adquisición del lenguaje. Objetivo de la clase. Reconocer y comprender conceptualización base para el desarrollo del lenguaje oral y su importancia. Ya, ¿qué vamos a hacer entonces hoy día? ¿Con qué vamos a seguir, Connie? Con las funciones básicas del lenguaje. Exacto. Reconociendo situación emotiva, informativa, no recuerdo cuál más había en este momento. Pero con eso vamos bien. Ya, hemos revisado entonces la función apelativa, la función emotiva, expresiva, entre otras, ¿cierto? Rocío, ¿puede encender su micrófono, por favor? Rocío. Sí, profe. Gracias, Rocío. ¿Recuerda usted cuáles eran algunos de los elementos claves de la comunicación oral? Los códigos, ¿Ya? Aparte de los códigos, ¿qué tiene que existir? los canales. Canales, ¿qué más? ¿Cuáles son los elementos? Si no están estas personas que son como elementos principales, ¿cuáles son esas personas? ¿O qué roles tenemos dentro de la comunicación oral las personas? El emisor y el receptor. Exactamente. ¿Por qué se dice que son claves y fundamentales estas personas o estos roles dentro de la comunicación? Porque si no existiera un receptor, o sea, un emisor y un receptor, no se daría la función de comunicación. Súper buena respuesta. Rocío, lo último, ¿por qué el lenguaje es fundamental para las personas? Para poder comunicar. Exacto, súper buena respuesta. Muchas gracias, Rocío. Así de simple, ¿cierto? A ver, Camila Valdivia, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí. ¿Me ayuda, por favor, con la lectura de esta PPT? Ya.
El lenguaje verbal. El lenguaje verbal es un recurso y un instrumento imprescindible para el desarrollo del pensamiento, a través del cual niños y niñas expresan sus sensaciones, necesidades, emociones, opiniones y vivencias. Organizan y controlan su comportamiento e interpretan el mundo. ¿Qué nos Quienes dice educan- este enunciado, Cami? ¿Puedo desarrollar mi pensamiento si no tengo lenguaje? eh, no, ¿Por qué cree usted que el Ministerio de Educación nos da esta definición? ¿Por qué el lenguaje verbal es imprescindible para el desarrollo del pensamiento? em, porque los niños pueden expresarse. ¿Ya? ¿Y eh, cómo aprendemos nosotros? Viendo ¿Ya? y Y además, el lenguaje oral, ¿cómo se aprende? escuchando. Exactamente. Siga con la segunda parte de la lectura, por favor, Cam. Ya. El desarrollo del lenguaje se fundamenta en procesos maduracionales del sistema nervioso central y el aprendizaje de la lengua materna. Esto último correspondiente a un proceso natural. Ya, ¿le podemos pedir a una guagua recién nacida que hable o que tenga lenguaje oral, Cami? No, De qué va a depender esto? ¿Cuándo vamos a empezar a hablar, a desarrollar el lenguaje? yo creo que a medida del tiempo, no sé, cuando empezamos a hablar, Ya, no ¿y sé, qué es, qué esta palabra que está aquí como demarcada? maduracionales, que hay, cuando maduramos, no sé. Exactamente, justamente esa es la respuesta, Cami. A medida que vamos madurando, nuestro sistema nervioso también se va haciendo más complejo y vamos desarrollando el lenguaje en la medida que tenemos interacciones con otros. ¿Qué pasa si a un niño no lo estimulamos, Cami, para que desarrolle su lenguaje? ¿Aprenderá a hablar? ¿Aprenderá el lenguaje? No, no va a aprender. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como adultos responsables? Ir enseñándolo desde pequeño. Sí, exactamente. Muchas gracias, Cami. Muy buena respuesta. De nada, profe. A ver, la Connie Aliaga, ¿puede encender su micrófono, por favor? Hola, sí, profe. Gracias. ¿Me ayuda con la lectura de esta diapo, por favor, Connie? Perdón, estaba con el micrófono apagado todavía. ¿Qué factores intervienen en el proceso de desarrollo del lenguaje verbal? Los factores de los ambientes... Ay. Yesenia, ¿puede seguir usted, por favor, con la lectura? Ah, Profe, ahí volvió. discúlpeme, Sí, que sí. era algo importante. Ya, puede seguir ahora, Connie, por favor. Sí, discúlpeme. Ya, gracias. Ya, de nuevo. ¿Qué factores intervienen en el proceso de desarrollo del lenguaje verbal? Los factores ambientales juegan un rol protagónico en el desarrollo del lenguaje verbal, en términos de un entorno físico y social rico y diverso en experiencias tanto afectivas como cognitivas. Y por lo otro lado, el rol mediador de los adultos en ese proceso potencian las interacciones comunicativas de calidad, que permitan al niño y niña una relación enriquecida con su mundo. ¿Qué quiere decir esto, Connie? ¿Qué factor o de qué manera el ambiente y las otras personas influyen en el desarrollo del lenguaje del niño y de la niña? El ambiente para los niños, o sea, a la manera de vista, los niños igual aprenden viendo, observando. Ellos quieren tratar de decir lo que ven también y lo que observan, lo que escuchan. Entonces su ambiente es muy importante para ellos aprender. ¿Qué pasa, Connie, si nosotros estamos en un ambiente de privado en cuanto a estímulos, pero no solo a que no se estimule siempre, sino que tengan que ver con que los estímulos que entreguemos a los niños y niñas sean inadecuados? Para ellos es más lento y les cuesta aprender. Ya, y supongamos que yo estoy en un ambiente de privado socioculturalmente y entrego patrones lingüísticos que son inadecuados. Por ejemplo, si yo hablo
adulto y en vez de decir espalda digo espalda, en vez de decir cabeza digo cabeza. Los niños se toman eso como normal y hablan así, po. Así. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros entonces? Enseñarles bien las vocales, a pronunciar bien, Exacto. porque si uno que habla con la R y los niños escuchan constantemente esa persona y esa palabra, al final la terminan diciendo así. Exacto, porque asumen que es correctamente el uso, ¿cierto? Claro. Y si yo veo o escucho a un niño que utiliza el lenguaje alterado, pero no porque tenga un trastorno de lenguaje, sino porque los factores ambientales... La persona habla rápido. Claro, pero ¿qué podríamos hacer nosotros? Ay, no ¿Qué cree sé. usted? Porque esa es la forma de hablar de cada persona, ¿no? Claro, pero eso también entorpece que los demás entiendan, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar o tratar de intervenir un poco en este modelo que estaría alterado? Yo creo que el ensayar la lectura, el aprender a hablar más, no sé, más lento, más fluido, Por para que los ejemplo, niños entiendan. sí, súper buena Ay, respuesta, Connie. Muchas gracias. 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 Gracias a usted. Ya, ahora sí, Yesenia, ¿me ayuda con esta lectura, porfa? Ya, profe. Dimensiones del lenguaje verbal. El lenguaje verbal involucra tanto la dimensión oral del lenguaje, comprensión y producción del lenguaje hablado, como la dimensión escrita, leer y escribir, para la definición de significados, ¿Qué significa esto, Yesenia? que la comunicación el lenguaje involucra ambas cosas, tanto como la escrita como la verbal, porque si hay una cosa escrita y nosotros la leemos de distinta manera a como está escrita, el mensaje no va a ser el mismo y no se va a entender de la misma forma. Súper buena respuesta. ¿Y por qué tenemos que comprender para poder producir el lenguaje? Para poder que a las personas que queremos comunicarle esto puedan también entender el mensaje. Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me comunico con una persona que no es hablante de mi mismo idioma? ¿Nos vamos a poder comprender? No, Entonces, estaríamos haciendo un uso como que sea fructífero del lenguaje. no, porque ahí se tiene que llegar a una búsqueda del código que puede involucrar a ambos personajes y puedan entenderse entre sí. Súper buena respuesta. El código en ese sentido sería el que está alterado, ¿cierto? Exacto. Seguimos con la lectura del otro párrafo, por favor, Yesenia. Ay, Bueno. perdón. Ay, ya, ahí sí. Dice, para el desarrollo de esta asignatura nos centraremos fundamentalmente en la dimensión del lenguaje oral. El lenguaje oral o lenguaje hablado se inicia con la aparición de las primeras palabras alrededor del año de edad y va desarrollándose rápidamente tanto en su aspecto comprensivo como expresivo, siendo fundamental las experiencias del lenguaje enriquecidas que favorezcan el máximo despliegue del potencial comunicativo de los niños y niñas. Mire, nos quedamos con la última línea, donde dice que favorezcan el máximo despliegue del potencial comunicativo de los niños y de las niñas. Entonces, ¿cuál será el objetivo de desarrollar este lenguaje oral, el lenguaje hablado? ¿Por qué es tan importante? Para poder que los adultos o los niños que también que se rodean con ellos puedan entender qué es lo que está requiriendo el otro. Que por ejemplo, si solo balbucea o señala, de repente uno no va a entender lo que el niño quiere. Claro, por un lado no se podría dar a entender, ¿cierto? Claro, Y no se podría lograr la comunicación. exacto. Y por el otro, si no entiende lo que yo le estoy diciendo, ¿se va a lograr la comunicación? No, en Exacto. ambos sentidos no se lograría. En ninguno de los dos sentidos. Entonces, alrededor de un año más o menos dice acá que los niños comienzan a desarrollar o aparecen las primeras palabras. ¿Cuáles serán las primeras palabras que empiezan a emitir los niños y las niñas?
mamá, papá, agua. palabras que suenan iguales, que tienen como las mismas sílabas, porque se les hace más fácil. Sí, la Catalina levantó la mano, a ver. No, era mamá, papá, tata. Ya, ya, mamá, papá, tata. ¿Por qué ustedes creen que son esas primeras palabras? Porque son a quienes los ven habitualmente, cosas que hacen habitualmente. ¿Ya? Pero Porque los niños igual son mucho de escuchar las cosas, son como loritos que repiten todo. exactamente, son como loritos. Pero ustedes creen, por ejemplo, que las mamás son mamá o los papás son papá y el tata es tata Profe, porque por una cosa de que los reconocen físicamente o porque esas sílabas son las que cuestan menos decirlas. Exacto. La Tiare levantó la mano. Profe, va todo por imitación. Ujú. Es porque nos ven a nosotros como diciéndole di mamá, di papá, pero en algunos casos no, quizás no reconocen a la mamá o sea, o a la mamá o al papá, Ujú. pero lo dicen como por decir. Claro, ¿Se por entiende? decirlo. Sí, 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 entiendo. También nosotros reforzamos eso, ¿cierto? La Rayel levantó la mano. Lo dicen porque como son palabras que constantemente se repiten, como la sílaba y la letra, así como mama, y o si no empiezan empiezan como así, porque es para ellos más fácil pronunciar las vocales que repetir algo. Por ejemplo, yo tengo una ahijada, tiene un año y 3 meses, y con mi amiga hemos como intentado que diga mamá, pero lo único que dice repetido es tata y papá, nada más. ¡Oh, Pero qué golpe bajo! cuesta mucho también el tema de que ellos hablen por repetición, como algunos niños cuesta mucho que hablen por repetición, sino que se repiten como lo que más escuchan, o sea, las letras que para ellos se hacen más fácil pronunciar. Los O fonemas en este caso, ¿cierto? Los sonidos. Sí, muchas gracias, Rayen. La Connie Liberona también levantó la mano. Por ejemplo, tomando en cuenta con lo que decían mis compañeras, se juntan con ambas cosas en lo que fue mi caso. Por ejemplo, mi mamá me decía, yo cuando era chica a mi hermana le decía mana, para todas partes, pero veía que todo el mundo le decía vale, 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 y ahí se fue la hermana. Lo despedí, le empecé a decir vale, y se quedó como vale. Claro, Nunca ¿y qué más le edad dije tenía mana. esa Connie ahí usted cuando dejó de decirle hermana y le empezó a decir vale? 2 años y medio. Y ya empezó a tomar decisiones, ¿cierto? Claro, porque no había nadie, como somos nosotras dos, no había nadie más que le dijera hermana. Exacto, no Entonces, había nadie más que le dijera hermana, por lo tanto, qué adopta usted en ese momento? claro, yo opté por lo que más le decían, porque nadie más le decía hermana. Exacto, sí, súper buena respuesta, muy buen ejemplo, Connie, muchas gracias. A ver, levantó la mano la Constanza Verdejo. Profe, yo siento de que comienzan con esas primeras palabras, si bien por el estímulo que uno debiese darle, que sería como lo correcto, lo esperable en realidad, Ujú. también porque yo notaba cuando por lo menos estaba mi hijo chiquitito, que como que se intentaba comunicar y como que hacía el esfuerzo como de hacer algo. Y en ese esfuerzo como que juntaba más los labios y salía el ma, un ejemplo, o el ta, como que quiere algo y empiezan como ta todo el rato, pero más que porque por imitación y así, como por el esfuerzo, y este es como el sonido que sale de sus Súper, bocas, así lo percibía yo. exactamente, Connie. O sea, todo lo que han dicho las compañeras también es correcto, pero tienen toda la razón. Es como para lo que estamos preparados nosotros, para los sonidos que podemos emitir. El esfuerzo tiene que ver con eso, con cómo nuestros órganos fonoarticulatorios se van desarrollando para emitir estos fonemas. Los primeros fonemas que se deberían emitir en los niños es la m y la p. Por lo tanto, por eso vamos hablando, las primeras palabras están relacionadas con papá, mamá, tata, en ese rango más o menos, ¿ya? Se pueden mover en esas tres consonantes y la vocal, porque los órganos fonoarticulatorios están preparados para eso. Connie, ¿y cuántos años tiene su hijo ahora? 5, Ya, está en kinder. pre-kinder.
Ya, ¿le han pasado algún fonema ya o todavía no trabaja letras? Está con las vocales. Ya, las Ya va en vocales. la letra O. Ya, en la OVA ya. A ver, gracias Connie. ¿Alguien que tenga algún hijo como en primero básico o sobrino en primero básico que sepa lo que le están pasando? ¿O en kinder? Mi Maite, sobrino va en kinder. ya. ¿Y qué fonemas han trabajado ya? Juntar la M con la A, la L con la A y juntar. Tengo también otra sobrina que está en una escuela de lenguaje, una ¿Ya? escuela de lenguaje y párvulos, que cuenta como jardín también. Ujú. Y ella tiene 3 años y ya le están enseñando los fonemas como también a pedir las cosas porque mi sobrina decía, quiero eso, eso, eso. O mamá, ¿me puedes pasar esto? O a decir, o que mi misma hermana le diga, pero Emma, ¿qué quieres? ¿Quieres el vaso? ¿Quieres la taza? ¿Qué quieres? O Así sea, como, lo que le están pidiendo es que aumente su bagaje lingüístico, ¿cierto? No que sí, use lo mínimo, sino que utilice lo máximo que ella puede, sí, porque esto también tiene que claro. ver con el potencial. Rayen, pero si volvemos a lo de los fonemas que le están enseñando a su sobrino más grande, usted me dice que ya está con la M, la L. ¿Tendrá que ver eso algo con los fonemas que nosotros emitimos cuando estamos aprendiendo el habla? Sí, porque nosotros aprendemos con los fonemas a decir, la mamá, el mismo también a juntar su nombre, las letras de su nombre, cómo suena su nombre, le hacen escribir todos los días su nombre antes de empezar la clase y también después pronunciarlo, contar las letras, a decir ya, con la A, ¿cómo suena? La M con la A, la S con la A, ¿cómo suenan? Le empiezan a preguntar cómo van sonando, porque mi sobrino Exacto. tiene el mismo problema que mi sobrina, que en vez de pronunciar la R, pronuncia la ED. Tiene una dislalia, pero eso por la edad que tiene todavía no es una dificultad grave, No, ¿ya? no, mi sobrina ya dice la R. Ya, pero si lo relacionamos a eso que cuando los niños son pequeños, se da cuenta que tiene la misma lógica. Ujú, Y eso sí, tiene que ver también, chiquillos, por cómo nosotros vamos madurando, por cómo se desarrolla nuestro sistema nervioso. Muchas gracias, Rayen. La Maite levantó la mano. Era lo mismo que mi sobrino también van en kinder. ¿Cómo? Le están pasando, mis sobrinos van en kinder, ¿Ya? mi sobrino hermano, y le están pasando la M y la P. Ya. Y si se fija con lo que estábamos conversando recién con las compañeras, las primeras palabras que dicen los niños, ¿cuáles son? Mamá y papá. Exacto. Entonces, Maite, si yo le dijera a usted, sus sobrinos, ¿en qué momento empezarán a asociar mamá y papá con sus padres? ¿O serían palabras que ellos van emitiendo porque están preparados para decir esas palabras? Claro, aparte de por repetición, es como el fonema que no les cuesta. Por eso el primero que le enseñan también en el colegio. Exactamente. Muchas gracias, Maite. Ahí está la lógica, ahí está el enlace, chicas. La Connie Liberona parece que levantó la mano, ¿cierto? Sí, profe. Cuénteme. Yo tengo a mi primita que va en pre-kinder y a ella le pasan el libro Palmer. ¿Ya? Y también le enseñan la M, la P, también cosas visuales como esas líneas cortitas que uno tiene que unir con un lápiz, a Ah, ver ya. qué Sí, es la sí. mamá, quién es el papá, qué cosa es esto, y muchas veces le cuesta pronunciar las cosas, pero sabe qué es qué, o Ya. encerrarla O y sea, tiene todo. la comprensión, tiene una dificultad en la producción del lenguaje, pero la comprensión la tiene, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver, chiquillas, que esto el trastorno del lenguaje tiene distintos componentes, por lo tanto, no siempre está alterada la comprensión y la producción. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Ya. Vamos a ver ahora que nosotros vamos a ver el lenguaje oral, cómo se va desarrollando. Y esto tiene que ver no solo con que se tiene que desarrollar de acuerdo a una edad, sino que también de acuerdo a los estímulos.
pero eso va a estar ligado a la edad que tienen los niños y niñas, porque vamos a dar los estímulos dependiendo de la edad que ellos tienen, ¿ya? A ver. Rayén, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. ¿Me ayuda con esta lectura? Lenguaje oral. Durante el periodo de 0 a 6 años, espérame que estoy sin lento. Ahora sí. Durante el periodo de 0 a 6 años se sugiere propiciar situaciones que permitan a los niños y niñas expresarse oralmente, privilegiando en los más pequeños la aplicación de sus expresiones comunicativas, la verbalización de sus propias acciones, la exposición a nuevo vocabulario y el involucramiento en intercambio de conversaciones. En los niños y niñas mayores será importante promover conversaciones y discusiones sobre temas de interés y utilizar un lenguaje más avanzado, preferir preguntas abiertas y propiciar expresiones más elaboradas. Ya. Mire, Rayén, en el primer enunciado dice que vamos a propiciar la verbalización de sus propias acciones. ¿Qué querrá decir esto? La verbalización de sus propias acciones, como, a ver, relacionarlo con lo que ellos hacen. Exacto. Como la verbalización de las cosas que ellos hacen. Por ejemplo, mi sobrina, que ella no pedía las cosas así como, o estoy haciendo esto, o quiero esto, sino como que era como muy limitado el lenguaje que tenía como a poder comunicarse con su mamá o con cualquiera, porque es muy regalo, es la única niña aquí en la casa de mi hermana, entonces es como, ya, ¿qué quieres hacer? Mi hermana le dice, ¿quieres esto? ¿Quieres tu libro o quieres tus juguetes? No, quiero mi libro. Ahora aprendí así como y tiene 3 años. Y como que empezaron a intentar que ella aprenda a pedir las cosas por su nombre o a decir, no, yo estoy haciendo esto, o yo quiero esto, o yo siento esto. Ya, o sea que amplíe sus enunciados verbales, ¿cierto? Ujú. Mire, y en el segundo enunciado dice la exposición a nuevo vocabulario. ¿Qué querrá decir esto? Exponerlos a nuevo vocabulario. Sí, a nuevas palabras, como a que ellos vayan como ampliando más el vocabulario. Súper buena palabra, ampliar el vocabulario. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Será rápido esto, Rayén? Depende igual de cada niño. Pero Depende mucho más o menos, sí, va a depender de cada niño. Pero recuerden, perdón, que nosotros desarrollamos el lenguaje según estándares. Vamos a ver las teorías del desarrollo del lenguaje en un ratito más. Y se espera que entre cierta edad los niños manejen cierta cantidad. Pero si se fija aquí, habla de los 0 a los 6 años. Si vemos como ese rango etario, lo que maneja un niño de recién nacido a lo que maneja un niño de 6 años, ¿cómo es en cuanto a la diversidad de lo que se ha aprendido? A ver, ¿cómo me puede repetir la pregunta? Que no la entiendo. Cuando un niño recién nacido llega al mundo, no trae lenguaje, ¿cierto? Pero No. ¿qué podríamos decir con un niño de 6 años? ¿Cómo es la diferencia desde los 0 a los 6 años en cuanto al desarrollo del lenguaje? Que ellos van desarrollando a medida que pasan, bueno, los niños tienen etapas de empezar a hablar, como dijimos, como a pronunciar ciertas palabras, ya después a como ya poder, por decirlo así, ya conversar un poco más, después ya empezar a aprender a cómo ellos mismos expresarse, a cómo ellos mismos pedir, como tomar un tono de voz también de las cosas, aprender el tono de voz como cuando están felices, cuando están tristes, cuando están enojados. Establecer una Entonces, relación, ¿cierto? Saber expresarse como el uso del lenguaje. Sí, y muy buena analogía. hoy en día yo me he dado cuenta con distintos tipos de edad que los niños, a pesar de como éramos antes, como éramos nosotros antes, bueno, mi generación antes, ahora los niños, los niños y las niñas son muy expresivos. Ellos expresan mucho, son muy como, tienen su personalidad propia. Los niños aprendieron, de la generación de ahora, como lo veo con mis sobrinos, aprendieron a crear su personalidad, a tener su tono de voz y decir, no, yo me puedo comunicar, yo tengo derecho como
a que ellos sepan lo que yo siento y lo que yo quiero, Rayen, ¿y quién habrá cambiado, los niños o los adultos? los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos, por ejemplo, era típico que antes nosotros, muchas de aquí mi madre decía que antes decían, no, es que los niños no se pueden como meter en conversaciones de adultos, o no vaya para allá que los adultos estamos conversando, Y o no, claro, no es que, o como no, pero usted es muy chiquitito como para decir eso. Entonces, como que que no, nosotros también a teníamos una nosotros voz que no nos permitían cuando éramos chicos. a expresarnos, comunicarnos total como queríamos, Eh, como exacto. Y somos como la generación que viene a decirle a los niños, sí, tú tienes derecho, o sea, tú puedes hacerlo. tú puedes Pero, hacer, tú te puedes comunicar, tú te puedes expresar. ¿y qué tenemos que resguardar dentro de esa expresión, de ese tú puedes hacerlo? Que Siempre con el respeto súper necesario buena siempre. palabra, súper buena palabra. Ahí, hasta ahí llega mi derecho, po, hasta el respeto. Yo no puedo llegar y decir lo que a mí se me ocurra. ¿Está bien, estará bien, Rayen, de que yo piense y diga? Ya está bien, pero siempre, no. Muchas personas piensan que está mal, siempre pensando en cómo puede afectar lo que uno diga o cómo puede importar a la otra persona lo que uno diga. Exacto. Mucha gente tiene también la ideología de que no, ¿por qué tiene que afectar a la gente lo que yo diga? Y eso está mal, porque uno siempre tiene que tener un respeto antes de, porque muchas veces nosotros llegamos y decimos las cosas, no tenemos un tino. Entonces hay que también enseñar a los niños que cierto respeto, ciertas partes como para decir las cosas, como para decir lo que ellos quieren, eh, en- se basa como ya, tú puedes decir lo que a mi sobrina le dicen, a mi sobrina de 8 años, porque ella tiene una personalidad que de verdad nosotros nos deja como, le decimos, sí, tú puedes decir lo que tú quieras, tú puedes expresarte como tú quieras, pero siempre hay un límite, porque tú no sabes cómo la otra persona se puede sentir con lo que tú dices. ¿Qué pasa? Mire, les voy a contar una cosa. Hace un mes más o menos estuve en la casa de una persona y había un niño que tenía un trastorno del lenguaje evidente, pero las personas que estaban ahí, Rayen, los adultos, empezaron a decir que el niño era raro, que el niño no sabía hablar, que parece que era medio tontito. Pensando en cómo están los niños ahora, ¿se dará cuenta ese niño lo que están hablando de él? Sí, los niños hoy en día se dan cuenta y sienten todo lo que dicen de ellos y ellos hacen muy propio todas las opiniones de ellos. ¿Y qué pasará con la emocionalidad de ese niño? No, se va como a 100 metros debajo del piso porque el niño se va a sentir, oh, yo soy tonto, oh, yo no puedo hacer esto, o se va a frustrar. Es súper buena palabra, sentirse Se frustrado, van a, frus- chiquillo. se van a- Por ahí parte la baja autoestima, por ahí pasa esto de que yo me voy a sentir menos que el otro. Lo que dice la Rayen es muy cierto. Tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a expresarnos, pero sin y pensando en el otro, sin ofender al otro. Incluso, profe, Anaís. disculpe, incluso yo siento que tú al burlarte del niño, al niño le empeora más, porque yo tengo, por ejemplo, a mi sobrino que tartamudea, le cuesta hablar, ¿me entiende? Ujú. Y él está con fonoaudióloga y psicóloga y todo, y claro, él, le cuesta mucho y de repente los niños igual se ríen de él y todo, donde le cuesta hablar y tartamudear, y él más se frustra, se empieza a apretar el pelo. ¿Por qué está con psicólogo, Anaís? ¿Ah? ¿Por qué está con psicóloga su sobrino? Porque igual por muchas cosas. Entonces está con psicólogo, fonoaudiólogo, lo tienen fonoaudiólogo y todas Mm. esas cosas. Sí, tiene mucha razón lo que dice la Anaís. O sea, si yo siento que los demás se burlan de mí, mi autoestima baja y voy a tener que necesitar más intervención de otros profesionales. Cuando la espasmofemia solo hubiese requerido de la atención de fonoaudiólogo, ahora necesito además de un psicólogo o psicóloga. ¿Se Sí, fijan? lo tiene como 3 o 4 mi hermana, creo. Lo tiene con un psicólogo, fonoaudiólogo y no sé cuáles son los otros que los Terapeuta tiene. debería tener. Sí, sí, es el terapeuta
para él igual es complejo, ¿Y porque qué él sabe sugerencias todo, le dan a ustedes los profesionales de apoyo NICE? de que al niño tienen que ir, porque como él se frustra, entonces mi sobrino, nosotros le decimos cuando habla, le decimos, porque eso le dijo el terapeuta a mi hermana, que cuando él empieza como y se desespera. Entonces nosotros decimos, cálmese, tranquilo, porque él piensa que nosotros no lo vamos a escuchar a donde tanto se demora al hablar. Claro, hay que bajar los niveles de ansiedad, sí, eso Claro, está muy eso dijo. asociado también. Sí, Eso dijo muchas gracias. la Sí, fonoaudióloga gracias, también. Anaís. O sea, ahí nos damos cuenta de cómo los adultos influimos en estas dificultades que pueden tener los niños. Y la Anaís decía, los otros niños se burlan, pero los adultos somos los que tenemos que enseñarle a los niños que hay que aceptar la diversidad y respetar la diversidad. La Catalina Ocares levantó la mano. Profe, ¿me escucha? Sí, Cata. Yo me acuerdo que cuando mi hijo salió del jardín, a varios niños las tías les dijeron a las mamás que tenían que llevarlo a fonoaudiólogo porque probablemente iban a tener que ir a escuela de lenguaje. Y las mamás como, no, mi hijo no es un enfermo, ¿qué le pasa? Y yo decía, pero ¿cómo si las mamás empiezan por la discriminación? Me imagino al niño en la casa y cómo estarán ahora. Y lo otro que, con lo último que dijo, mi hijo fue a una escuela de lenguaje y ahora tiene un vecino que no se le entiende lo que habla, tiene como 5 años, el Martín. Y mi hijo me dice, mamá, es que no le entiendo. Y yo le digo, pero pregúntale a la mamá porque la mamá siempre lo va a entender. Pero no te tienes que reír porque a ti antes también te costaba hablar y a ti no te gustaba que se rieran de ti. Y ahora él entendió que tiene que ser como más empático con el resto. Cata, ¿por qué usted cree que es correcto que nosotros los llevemos a relacionar su experiencia con la que pueden tener otros niños? Para que entienda y entre en la empatía igual, pues, que comprenda que no le va a gustar, como a él no le gustó que lo molestaran, al Martín tampoco le va a gustar que lo molesten porque no puede expresarse, no puede hablar bien. Y el niño igual se frustra porque no lo entienden, pues. Entonces yo le digo, pero Ale, anda donde la mamá y pregúntale a la mamá qué quiere decir, porque la mamá siempre lo va a entender. Ya me dice, y va para allá corriendo donde la mamá y me dice, ah, quería esto. Y ahí pueden jugar, pero los Cata, demás niños del pasaje no mire, juegan con él. piense usted sinceramente, cuando usted era chica, sí, cuando usted era chica, porque como en relación a lo que decía la Rayen recién de que antes nosotros no podíamos hablar, nos enseñaba mucho a respetar. ¿Qué hacían los adultos cuando veían a una persona, no sé, con una discapacidad física? Lo escondían, pues si antes Por antes se un veía lado lo muy poco, era una escondían, pero vergüenza. si no era cercano a uno, ¿cómo le Claro, decían? pues ¿Era la persona con discapacidad física o era el cojo, era el manco, era el claro, el torto? enfermo, pues. ¿Y qué ha cambiado entonces, Cata? ¿Qué ha cambiado en el lenguaje, por ejemplo? Yo creo que la generación, como decía la Rayen, que nosotros nos gustó a lo mejor cuando chicos sentirnos escuchados, y ahora queremos lo mismo para nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños chicos que escuchamos, para que no se sientan como nosotros nos sentíamos. Y sí, pues como nosotros nos sentíamos, y en ese caso tendrá que ver un poco, dejar de lado los estereotipos o los carteles que ponían antes los adultos, porque los adultos eran el que hablaba del cojo, del tuerto, del manco. Yo me acuerdo que mi abuelita se ponía en la puerta de la casa, yo la quería mucho a mi abuela, pero se paraba en la puerta de la casa y a todo el mundo le tenía un sobrenombre. Sí, incluso a mí me pasa que con mis papás todavía son así, yo vivo con ellos, pues. Y de repente salen como mi mamá empieza a hablar como del niño que tiene, no sé, TDAH, no, y el enfermito, pobrecito, y eso lo está escuchando mi hijo, pues yo le digo, no, si él te escucha hablar a ti, él va a hablar así, y yo no quiero que él hable así, no quiero que se exprese así de una persona que tiene una capacidad diferente. ¿Por qué no, Cata? ¿Por qué ya la cosa no va por ahí? Porque no, hay que ser más empático ahora. ¿Y qué más? O sea, aparte de la empatía, ¿qué más? Humano, yo creo, no sé. Claro, pues cuando nosotros, es súper buena, sí, más humano, cuando nosotros nos deshumanizamos, chiquillas, perdemos el respeto y el respeto nunca lo podemos perder. Ahora que hemos ganado respeto a las mujeres, hemos ganado respeto a las clases sociales que siempre han estado más disminuidas. Las personas que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ahora que ya hemos conquistado ciertos cánones, no podemos perderlo. Gracias, Cata. Rayen, levanta la mano.
Yo estoy tomando lo que dijeron mis dos compañeras, es súper importante el tema de cómo los adultos desarrollan la comunicación en los niños. Yo tengo un ejemplo súper básico, que el otro día incluso lo hablaba con la mamá de mi amiga, la mamá de mi amiga, que es la mamá de mi hijada. Ella me dijo, yo cometí un error con la Daniela, porque yo cuando ella se llama Daniela y su hermana mayor se llama Montserrat, me dijo, con la Montserrat yo fui súper chora, yo me quería comer el mundo, dijo. A todo respondía. Y cuando nació la Daniela yo me tullí, me dijo, y me quedé y no hablaba con nadie, a mí me daba vergüenza ir a comprar y presentarme al mundo, a mí me daba terror, decía. Y a mi amiga, ella está como que aún le cuesta como, queda como que tartamudea, y también le cuesta mucho, mucho, ella no puede hacer exposiciones orales porque ella queda en blanco y no puede hablar. Ella no le gusta hacer amigos, la única amiga que tiene soy yo, porque no le gusta hacer amigos, no le gusta conversar con la gente. Ella es como muy así, y dice, mi mamá era así cuando yo era chica, y yo vi el ejemplo de mi mamá, y mi mamá también me crió así, porque mi mamá me crió como una burbuja, que ella no se expresaba, ella no hablaba con nadie, ella no, pero con mi hermana ella iba para allá, y que aquí, que allá, que se creía prácticamente la más chora del mundo, que era la más bacán, y conmigo no fue así, y la ¿Y hermana cómo es con la hermana, Ryan? la hermana es como, ya, hagamos esto, y va y habla con gente, y que puede ir a comprar sin problema, y que no tiene ningún problema, como mi amiga, que ella es más como tartamudea ciertas palabras, y al momento de hablar con una persona que no conoce, eh, eh, ¿Y así. qué, Y qué nos dice eso, Ryan, de lo que generamos los adultos en los niños y en las niñas? Es como lo mismo, no sé por decirlo, no traumas, sino como las mismas, como nosotros vayamos siendo como nuestra habla, nuestra como forma de expresarnos, y todo como nosotros seamos cuando nuestros hijos están pequeños, se lo vamos a reflejar. Si yo no hablo, mi hijo tampoco va a decir, pero si mi mamá no habla con nadie, ¿por qué voy a tener que hablar yo? Si mi mamá no puede ir a comprar porque le da cosa, ¿por qué voy a hablar yo? Ella es mamá y le ha costado mucho el tema de la maternidad con cómo ella es, porque me dice, a mí me da vergüenza, a mí me da cosa ir al control de la Josefa y decir, no sé, tiene esto, o si quedo con una duda, preguntarle al pediatra, y para mí ha sido súper complicado, y el tema de ser mamá y salir al mundo exterior es como, me traba. Digo, eso fue como parte, como no por mal dicho, culpa de tu mamá, porque si tu mamá como que se retrayó tanto y tú veías eso, tú reflejabas eso. Tú eres el Pero, reflejo. ¿qué edad tiene su amiga ahora, Ryan? 20, va a cumplir 20 años, Ya es grande. es grande y le Entonces, si cuesta ella mucho. sí, pero si ella se da cuenta que tiene, que le cuesta y ya es grande, ¿qué decisión podría tomar ella? El buscar un tipo de ayuda, y ella Buscar un tipo de puede. ayuda, y qué es lo que hemos hecho tanto nosotros, o sea, que hemos hecho la mayoría cuando tenemos un patrón que es que no nos ha servido. Cortar como con esos patrones, y ella buscó ayuda, primero Exacto. psicológica, porque ella se crió viendo a su mamá en una depresión, entonces como que eso las mamás le transmiten mucho, bueno, yo no soy mamá aún, pero sí que las mamás le transmiten mucho sus emociones a los niños cuando son pequeños, Sí, como que ellas le transmiten todo. claro, sí, pero podría haber habido otra persona que estimulara a su amiga, pero ahora lo que ella tiene que hacer, como ustedes señala, es buscar ayuda de especialistas para que le sirvan, sobre todo porque tiene una guagua. Y segundo, cambiar el patrón, pues. Si ella ya es grande y sabe cuál es es como la fuente o la base de su dificultad, por lo tanto, no voy a actuar de la misma forma porque sé cómo lo que me produjo a mí. Por lo tanto, yo no quiero lo mismo. Me imagino que eh, debe pensar eso, ¿no? Yo le digo, anda, le digo, pucha, conmigo igual le he aprendido como porque yo soy más como más conversadora, y a mí como no me da cosa como ir y preguntar, no es que no entendí esto, ahí así. Digo, anda, si algo no entendiste, anda, pregunta, anda, y no importa, la gente no se va a ir de ti por preguntar No algo que debería. está mal, No no se debería va. porque ya estamos en otra onda, entonces ya no debería ser como reírse de alguien. No, le digo, la gente no se va a molestar si tú
te cuesta un poco más o antes de estudiar. Y me dijo, a mí me da cosa antes de estudiar, pero lo voy a hacer para uno superar mi miedo al hablar en público, porque ya no hablan nada. Y yo me acuerdo que yo hacía trabajos con ella y ella quedaba en blanco y yo como que, y hablaba y como que hablaba muy bajito. Y yo, tenés que sacar personalidad, tú tenés que como, ya eres grande, le digo, eres mamá, tenés que sacar personalidad, ¿para qué? Porque las cosas, le digo, porque las cosas también sean más despiertas, tenés que sacar personalidad porque no puedes estar siendo una adulta, no puedes como estar así como tú ya encerrada en tu casa, No, no, eso tienes es que salir, cierto, Rayen, conocer. porque uno es el que estimula, el adulto es el que estimula, Ujú. entonces tiene que entregar los patrones correctos. Gracias, Rayen. La Connie Liberona levantó la mano. Sí, profe, que por ejemplo antes también tenía que ver mucho con los papás, con ambos o con miembros de la familia, porque es como, no sé, mi hijo es tartamudo, pero no puede ser que mi hijo sea tartamudo, él no es mi hijo, él no es parte de mí. Antes era como, hasta los mismos familiares lo miraban como bichos raros por la falta de aceptación, y a veces solamente la mamá era ahí como la que lo, lo aceptaba, aunque no lo veía como una discapacidad, sino que lo veía como algo diferente, Connie, que ¿qué no me era diría igual que... usted que yo, si yo le dijera que antes las personas con tartamudeo o espasmofrenia se atendían en los hospitales psiquiátricos? Es que antes, hace muchos años, alguien discapacidad, con cualquier discapacidad, era alguien raro, no era como un déficit que se puede volver o que se puede tratar. Antes eran personas locas o raras, que no eran tratables, Y eso, porque no era muy común, sí, y pero era verdad que se usaba, es ahora verdad igual que con se los años utilizaba, claro, se utilizaba un lenguaje han podido tratar efectivo. a las personas, a los niños. Mm, sí, se me perdió la conexión. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chiquilla? ¿Sí? Sí, profe. Ah, Sí, fue la profe. Connie entonces la que se perdió. No, Ah, que se yo la escuchaba escucho, como profe. cortado. Sí, a la conexión la escuchaba cortado. Ah, Ah, ya. Pucha, Connie. por- Pero sí tiene razón. Tiene el lenguaje peyorativo que se usaba anteriormente para referirnos a las personas, como decía la Connie, el loco, el enfermo. eh, Era lenguaje que la gente utilizaba sin medir a quién se lo estaba diciendo ni por qué lo estaba diciendo. Se establecían estas categorías ofensivas a diestra y siniestra y sin pensar en lo que se puede causar en el otro. ¿Ya? claro, Eh, porque, por ejemplo, mi mamá es tartamuda, no así a que todo le cueste, pero sí hay palabras que a veces, por ejemplo, la T le cuesta decir, sobre todo cuando se pone nerviosa. Y también hasta el día de hoy le frustra mucho porque mi abuela nunca la trató. mm. Y eso que mi abuela trabajaba en el sistema de salud. Entonces, mi mamá hasta el día de hoy, a veces yo le digo, pero mamá, ahora hay tutoriales de todo, ve por tú y ve si puedes que encuentres uno, y porque hay ejercicios para ciertas palabras, sobre todo las tuyas que son bastante básicas. O sea, Entonces, se pueden detectar igual le fácil cuáles cuesta. son sus fonemas que traban en la expresión, ¿o no? Claro, porque a veces se le queda atrapada la P o la T y le cuesta empezar, Ya. pero pero en el resto de las palabras se le puede entender todo de forma fluida. Sí, pero Pero bueno, n- también la mamá, como o bueno, o el extraño. adulto responsable debió haberle llevado a terapia cuando estaba pequeña todavía, lo que no quiere decir que todavía puede buscar ayuda. Claro, Puede recomendarle eso, Connie, que busque ayuda, que los fonoaudiólogos también atienden a personas adultas. Entonces podría por ahí buscar ayuda con algún fono o alguna fono que atiendan este tipo de dificultades en adultos. Gracias, Connie. La Paloma González, ¿puede encender su micrófono, porfa? Paloma González, no escucha, no está la Paloma. La Catherine Leiva, por favor, encienda su micrófono. Hola, Gracias, Katy. Hola, ¿cómo está? bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Me ayuda con la lectura de esta página, por favor?
Del principio, ¿cierto? Sí. Ya. Según Halliday, en 1975, la evolución del lenguaje en los párvulos, en términos de las diversas funciones que va cumpliendo, puede caracterizarse de la siguiente forma. 0 a 1 año. Los niños y niñas usan diversos sonidos para expresar sus necesidades, lograr lo que desean, relacionarse con otros y darse a conocer. Ya. Función instrumental y relacional. En este momento estamos hablando solo de sonidos. ¿Cómo qué sonidos emiten los niños? ¿Emiten palabras como tal, Katy? ¿O sonidos que nos permiten esta función de relacionarnos con otros solamente? Sonidos como por ejemplo cuando quieren tomar agüita o quieren tomar algo que no está a su alcance y le hacen así, así como... Claro, como un Solo, balbuceo, ¿cierto? claro. ¿Y has visto cuando las guaguas se tratan de comunicar con los adultos? Así como que están estableciendo una conversación incluso. Sí, una vez yo conocí a un bebé, estaba en una isla y había una niña muy chiquitita, yo cacho que tenía así menos de un año, y me miró y me balbuceó algo con una entonación así como si me estuviera preguntando algo. Y yo la miro así, la mamá me miró y se rió mucho. Y yo la miré de nuevo a la niña y le dije, ¿cómo me dijiste? Y me repitió lo mismo, como la misma entonación, pero en realidad no decía nada porque no tenía adquirido el lenguaje aún. Lo más Pero probable es que ella sí sabía lo que le estaba hablando, pero... sí, eso era lo que se notaba en ella, como que ella tenía muy claro lo que quería preguntarme, pero no Eso, sé, fue muy... Connie, eso, perdón, Katy, eso de cuando los niños tienen claro lo que quieren preguntar o cuando emiten esta entonación o esta relación, tiene que ver con la intención comunicativa, que a pesar de que yo no puedo establecer un lenguaje para que otro me entienda, tengo la intención de hacerlo, que es tan importante como el lenguaje, ¿ya? Sigamos con la lectura de 1 año en adelante. 1 año en adelante, las niñas y niños usan el lenguaje para, además, averiguar sobre su mundo, función de conocimiento, y para contarle cosas a otros, función comunicativa. Ya, entonces, ¿para qué nos sirve el lenguaje después del año, Katy? Al principio, entre los 0 y los 1, es de manera instrumental y relacional, como para pedir, para solicitar, o sea, para, como lo que usted decía, con la intención. Pero del año en adelante, ¿para qué nos sirve? Para comunicarnos y ya como adquirir conocimiento. Exacto, adquirir conocimientos del mundo, de donde estamos, ¿cierto? Ya es cuando empiezan como a preguntar, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? ¿Y por qué eso es así? Como Justamente. a eso, ¿no? Sí, ¿Por qué? ¿Y por qué? el por qué. Que de repente los adultos se quejan porque los niños son tan preguntones. Pero ¿será bueno o malo que sean preguntones, Katy? Yo lo encuentro entretenido porque igual muchas veces me he encontrado en situaciones en que yo no me he preguntado esas cosas y me la preguntan. Quizás algo súper sencillo, cotidiano, y el preguntártelo te hace verlo de otra forma. ¿Qué le Y permite a eso los niños eso? ¿Dentro de qué función estará esto de querer saber? de la función de conocimiento, ¿Por o qué? sea, igual yo creo que de ambas, porque a raíz de lo que conocen, luego logran comunicarse y expresarse en conjunto con el entorno. Exactamente. A ver, perdón. Yo al conocer, eso mismo lo puedo utilizar después para contarle a otra persona, por ejemplo, qué es lo que aprendí. Muchas gracias, Katy. Ya. ¿Quién quiere seguir con la lectura, chiquillas? ¿Quién me ayuda con esto? Ya, Connie Verdejo levantó la mano. Ya, etapas del desarrollo o adquisición del lenguaje. 2 años en adelante. Los niños y niñas descubren que pueden usar el lenguaje para contar algo referido a otro tiempo y lugar, es decir, más allá del aquí y ahora. Función imaginativa. ¿Qué quiere decir eso? Función imaginativa. No sé, solo recuerdo a mi hijo cuando dice, ¿te acuerdas cuando la otra vez o el mañana va a venir y vamos a hacer esto? Es como eso. El otro mes hicimos esto y a lo mejor se refería a 2 horas antes. Claro. Como que tratan de
coordinar el espacio-tiempo con lo que pasó. Se desconchinflan un poco por lo general, pero tiene que Claro. ver con la edad también, pues sí, nosotros hasta no nos acordamos lo que hicimos ayer, que ya Sí. somos grandes. Seguimos con 4 años en adelante, con Ya, dice, los niños y niñas ya conocen la estructura lingüística de su lengua, cómo se ordenan las palabras para expresarse. Perciben intuitivamente que el lenguaje es funcional y que pueden usarlo para obtener cosas, hacerse de amigos, reclamar, afirmar, solicitar, prometer, averiguar sobre los objetos y crear mundos imaginarios a través de las fantasías o juegos sociodramáticos. ¿Qué quiere decir esto? Ya conocen que cierto lenguaje es específico para cada cosa, para los juegos y cosas así. Ya, ¿a qué juegan los niños? ¿Qué hacen? ¿A qué se referiría esto de a través de fantasías o juegos sociodramáticos? Imaginan que están en cierta situación, que son piratas o ladrones o que son superhéroes y esas cosas. Exacto. Empiezan a hacer el juego simbólico, donde ellos como imaginan que son piratas, y asumen un rol, ¿ya? ¿Para qué nos servirá eso, Connie? ¿Por qué los educadores y las educadoras tenemos que estar pendientes del juego simbólico? ¿Qué cree usted? Lo primero que se me ocurre en realidad es para observar ciertas conductas que a lo mejor no pertenezcan al juego. Por ejemplo, el tipo de juego que estén jugando, y no Ya. corresponden el vocabulario, las acciones. Podemos, chiquilla, justamente como dice la Connie, no sé, usted dijo, vamos a jugar al ladrón, por ejemplo. No sé, pues si jugamos al narcotraficante. ¿Nos puede servir para dar como un indicador de algo con eso? Sí, sí, obviamente sí, porque no sería una conducta esperable en un niño que juegue a ser narcotraficante. O que, claro, o que utilice un lenguaje, no sé, pues, Claro. Inapropiado para la edad en realidad. Ya, ¿qué tipo de lenguaje podemos ver, esperamos no ver en los niños pequeños en el juego simbólico? ¿Qué cree usted? Los garabatos, las groserías, los insultos como de un calibre considerable, más allá del tonto que a lo mejor se diga si hay una discusión, como ese tipo de palabras. Súper buena respuesta. ¿Por qué tenemos que cautelar el uso, por ejemplo, del tonto? Porque yo sé, es muy de película, pero tonto es el que hace tonterías. Entonces, sí. Y si sabe usarlo, ¿por qué sabe usarlo? Porque quizás se lo dijeron, lo escuchó en algún lado. Exactamente, súper buena respuesta. Tiene que ver con eso, porque los niños reflejan el trato de lo que reciben. Por lo tanto, tenemos que ir cautelando. Para eso nos sirve fijarnos en el juego simbólico. Muchas gracias, Connie. Ya es un gusto. La Yesenia levantó la mano. Sí, es que también, como decía la Connie, en ese tipo de lenguaje que no debería aparecer en esa etapa, también podemos descubrir quizás tipos de abusos que esté sufriendo el niño, conductas sexualizadas y cosas así que a través del juego ellos las expresen y nosotros como adultos nos podemos dar cuenta de lo que ellos viven en su hogar o en donde ellos los cuiden, las conductas que tienen sus cuidadores con ellos. ¿Por qué, Yesenia? ¿Por qué? ¿Qué podemos ver? ¿Qué cosas cree usted que podemos encontrar en esto, de acuerdo, no sé, a conductas sexualizadas? Que ellos tengan muy arraigadas algunas palabras que tengan que ver con la sexualización ya de muy pequeños, o que ellos a través, no sé, con los juguetes, con las muñecas, hagan lo que a ellos les hacen también. Claro, en cierta forma podría ser algo bueno. ¿Por qué podría ser algo bueno, Yesenia? Para nosotros como educadores. Porque nosotros podríamos darnos cuenta de lo que a ellos les está pasando y poder atacar esto, o sea, poder ayudarlos en lo que ellos están sufriendo de alguna manera. Ya, ¿qué nos corresponderá? ¿Indagar o derivar a quien corresponda? Primeramente yo creo que indagar para entrevistarnos con los cuidadores o con los adultos responsables del niño y si no se encuentra alguna respuesta de esa manera, derivar. Pero, Yesenia, ¿usted cree que sería como lo óptimo preguntarle en su casa pasa algo o podremos asustar a las personas si vamos al baño? Yo creo que no directamente, sino que
como informarles de las conductas que está tomando el niño y ver si se encuentra alguna información de ese tipo o si no, derivarlos directamente a algún asistente social, algún tipo de entidad donde puedan investigar más a fondo el caso. Ya, y si en la escuela, por ejemplo, o en el jardín o donde esté determinado, donde vemos la conducta, hay un psicólogo o psicóloga. ¿Qué cree usted que deberíamos hacer nosotras? Que nosotras no vamos a tener la preparación como para... Derivar al niño al psicólogo para poder que él a través de sus propias indagaciones pueda encontrar el problema que haya con el niño, Exacto. Y lo que está sucediendo con el niño. después de eso, chiquillas, se sugiere que se pueda hacer la derivación o el aviso. A las entidades legales. Exactamente. Muchas gracias, Yesenia, porque la idea es no revictimizar a los niños y niñas, ¿ya? Exacto. La Maite levantó la mano. Gracias, Yesenia. Era para opinar del tema también, que desde mi perspectiva, yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotras como educadoras, en un caso así, sería derivar a especialistas, y nosotros ya como brindar nuestro apoyo, porque más allá de eso, lo único que podemos hacer es empeorar la situación. ¿Por qué Nos cree usted, derivamos Maite, y que podemos indagamos. empeorar la situación? Igual depende de la situación, porque sin saber si el niño pasa por un abuso, ya sea sexual o de violencia, de parte de su mismo apoderado o papá, entonces el indagar también puede perjudicar al niño más de lo que ya está perjudicado. ¿Por qué? Porque si el niño sufre de violencia, y nosotros nos damos cuenta que ese niño sufre de violencia y al entrevistar a sus tutores, ellos se dan cuenta que el niño dijo algo. Todos sabemos que va a pasar en esa situación, pues. Exacto. Eso ahí perjudicamos, po, al como poner alerta a las personas que están ejerciendo el maltrato, independiente del maltrato que sea, ¿ya? La Connie Liberona levantó la mano. Sí, profe, que igual tomando en cuenta lo que dijeron mis dos compañeras, igual hay bastante razón porque, por ejemplo, no sé, yo puedo ser mamá de Francisco y yo en mi casa trabajo con mi esposo y entonces, pero nosotros le hablamos bien al niño, lo educamos con monitos, por ejemplo, que no digan garabato. En la clase tampoco se habla con garabato, pero yo voy y lo dejo al cuidado de, no sé, de mis papás, pero por ejemplo mis papás son personas que se criaron a la antigua, entonces pasan diciendo garabato y si el niño escucha, no importa. Si, no sé, pues yo a una persona gay le digo, que el maricón aquí, ellos lo pueden tomar como de lo más normal, pero mi hijo después va a andar repitiendo maricón sin la intención de saber qué es, claro, porque tiene una inocencia, pero decir maricón, maricón, y va a estar riéndose o le enseñan garabatos o qué es el oyugo, y él lo va a tomar con toda la gracia del mundo. Va a ser porque, como claro, que es lo habitual, ¿cierto? Yo, así como tomando la idea, gracias Connie, de la Connie, a los niños antes por lo general se les enseñaba a decir garabatos y los adultos se reían cuando los niños decían garabatos o cuando insultaban a otros. Era así como, dígale tonto, dígale hueco, dígale, ¿se acuerdan, chiquillas? Que eso era súper habitual, era como el chiste que los niños insultaran a otras personas. La Fabiola González, ¿cómo? Hasta el día de hoy yo encuentro que pasa, porque a veces, por ejemplo, mis primos más grandes le enseñan a mis primos más chicos, pero ahí están otros primos, como por ejemplo, o los mismos papás para corregir, diciéndole, no le enseñé eso, no le digas eso. Pero antes el que le dijera y no a un adulto o a una persona más grande era el terror. Claro, porque era como, está faltando el respeto casi, ¿cierto? Claro. Gracias, Connie. La Fabiola González levantó la mano por ahí. Ya no quiere hablar. La Fabi levantó la mano, ¿cierto? Dice que tuvo problemas con el micrófono, profe. Ya. Gracias, Yesenia. La Rayen. Profe, apoyando un poco lo que dijo la Maite, yo sí, o sea, varias veces como
se ha visto en muchos casos de que niños cuando hablan temas de abuso o si no de maltrato en la familia en sí, yo conozco ciertos casos de que el niño le informa a los profesores que el papá le pega o por qué llegó así y se le informan a los papás o como papito sabe que el niño me dijo esto o muchas veces los dibujos representan muchas cosas de los niños. Ujú. Los dibujos son un canal de información de los niños muy grande. Sí. Lo que ¿Y ellos qué dibujan pasa cuando... cuando se les dice al papá que el niño o la niña les contó qué? ¿Y cómo digo? Bueno, yo conozco muchos papás. ¿Cómo mi hijo le dijo que yo le pegaba? Yo nunca le he puesto un dedo encima a mi hijo, pero cuando llegan a la casa, le sacan la mugre, Sí, pues. le pegan hasta decir basta. Entonces, igual, a mi opinión, como lo comparto con la Maite, debería ser como ya como más, eh, un tipo de ayuda, pero como más interna, como para sacar al niño de este círculo, como no diciéndole a los papás, como no, su hijo me dijo esto, o si nosotros vemos algo que llama la atención, si, no sé, vemos al niño que está con un moretón, o llegó muy callado, o preguntarle, no es Intervenir de como algún... A ver, una preguntarle, buena ¿qué manera. pasa, Rayen? Miren, no sé si se acuerdan, chiquillas, que cuando con la nueva justicia de los juzgados de familia, sobre todo, o de los niños que han sido víctimas, sobre todo de abusos o violencia sexual, ahora se les graba. ¿Por qué cree usted, Rayen, que se les graba cuando cuentan el primer relato y ya no se vuelve a preguntar? Porque nosotros podemos de ahí tomar todo tipo de información. ¿Para qué? Para no provocarle un daño y seguir, porque el contar una y otra vez de un abuso sexual para un niño o un posible abuso sexual es tan fuerte que el niño diariamente se va pensando, a lo mejor fue mi culpa, ¿por qué me están preguntando tanto? ¿Por qué me están intentando tanto? Y para ellos también es un daño psicológico muy fuerte. Yo digo por experiencia, porque que te estén preguntando siempre, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Es como... Pero ¿por qué Que tú uno no? vuelve a vivir Es como lo que le pasó. vuelve a recordar todo lo que pasó, entonces, o si no lo mismo que es el papá, por ejemplo, si mi papá, por ejemplo, abusa de mí y yo voy y le digo como profesora, mi profesora va y le dice a mi mamá, muchas veces las mamás no creen, o muchas veces como después toman como ciertas actitudes contra los hijos y los niños se sienten como retraídos diciendo, es mi culpa, por qué lo dije, por qué hablé, entonces igual es Claro, como, hay por que tener eso, igual como profesionales, como educadoras, un poco como no sé, tino por decirlo así, con las situaciones de no involucrarse tanto. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que le puede pasar al niño en la casa si nosotros le preguntamos a los papás. exacto, súper buena Es proteger respuesta. al niño. Sí, es para protegerlo. Gracias, Rayen. Tiene que ver esto con que cada vez que yo pregunto, hago que la persona vuelva a vivir lo que le pasó, ¿ya? Sí, también es cierto que en ocasiones los niños no van a querer decirlo por miedo, porque no les van a creer, porque a lo mejor contaron una vez y nadie les hizo caso. Pero a lo que vamos con estas chiquillas del juego simbólico, que es lenguaje. Y a través de este lenguaje los niños y las niñas nos pueden demostrar qué es lo que les está pasando. Por lo tanto, hay que poner atención, ¿ya? Chicas, les voy a pasar la lista porque nos queda súper poquito tiempo, ¿ya? Me responden con presente porque no he visto el chat en este momento. La Amanda Acevedo. Presente. Buen día. Ivonne Aguayo. Presente. Gracias. Connie Aliaga. Presente. Ignacia Arraño. ¿No está la Ignacia? Alexandra Arriagada. Presente. Gracias. Paloma Castillo. Presente, profe. Gracias. Natacha Cerda. Presente, profe. Gracias. Yara Cifuentes. Presente, profe. Gracias. Polet Cornejo. Polet Cornejo no está. Sofía Encina. Presente, profe. Gracias, Sofía. La Rayen, sí está. Camila Flores. No está Camila Flores. Anaí Fuentes.
Sí está. La Paloma González. Presente, profe Ana y Fuentes. Gracias. La Paloma González también estaba. La Fabiola, gracias. Fabiola González también estaba. Dijo por el chat presente, profe. Gracias. La Claudia Granifo. Presente, profe. Gracias. Valesca Gutiérrez. No está. Tiare Enríquez. Presente. Gracias. Tiare Enríquez. La Paulette Hernández. Gracias. Sofía Herrera. Presente. Gracias, Sofía. Princes. Presente, profesora. Gracias. María Fernanda Leiva. Presente, profesora. Gracias. Katy Leiva. Sí, Presente. estaba. Gracias. La Connie Liberona. Presente. Ivandra Marchán. No está. Tamara Martínez. Presente, profe. Gracias. La Connie Mella. Vale Morgado. Presente, profe. Gracias. La Cata Ocares sí estaba. Presente. Cami Ojeda. Presente. Javi Oyarzo. Presente. Yesenia Palma. Sí está. Presente. Gracias. Francisca Pérez. Presente. Lorena Pérez. Presente, profe. Gracias. La Cami Robles. La Catalina Rojas. Profe, presente aquí, Camila Robles. Gracias. La Caroline Presente, Salinas. profe. Gracias. La Caroline Salinas. Presente, profe. Gracias. La Rocío Santibáñez. Presente, profe. Gracias. Maca Tobar. La Cami Valdivia. Profe, Macarena Tobar presente. Gracias. Maite. La Connie Verdejo. Presente Constanza Verdejo, profe. Gracias. Y Carla Zurita. Ya, chicas. Profe, Ahí. Dígame. Ignacia Reño presente, no podía hablar porque estoy vacunándome. Ok. No, muy se bien me que va el se esté internet. vacunando. Muy bien que se esté vacunando. Bueno, Ya, chicas. A ver. gracias. Profe, Gracias. habían otras compañeras que igual estaban presentes, pero que hablaron por el chat. Ya, lo reviso al tiro entonces. A ver. Camila Valdivia, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. ¿Qué trabajamos hoy, Cami? Los tipos de lengua, la lengua verbal, la ¿Ya? lengua oral, ¿Y las qué, etapas del desarrollo. exacto. ¿Y por qué es importante respetar las etapas del desarrollo? Porque si no, después pueden ocurrir problemas. Ya. ¿Y cuál es la función del adulto en cuanto a esta estimulación del lenguaje? Es muy importante porque ¿Por qué? gracias a los adultos los niños pueden aprender. Ya. ¿Y cómo tenemos Ellos les que enseñan. entregar los ejemplos nosotros? ¿Qué tenemos que cautelar? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que cautelar cuando entregamos el ejemplo al niño? Que yo como adulto, ¿cómo tengo que hablar para que el niño aprenda a hablar? Con buenas palabras. ¿A qué se refiere con buenas palabras? No sé, como lo que usted había dicho, por ejemplo, lo de espalda, ¿cómo se dice? Por Tenemos ejemplo. que hablarlo bien, claro, eso. Y en cuanto a el lenguaje vulgar. También, pues no, tenemos que hablar con lenguaje verbal porque ellos nos van a copiar todo lo que decimos. Y el lenguaje ofensivo. También, tampoco, porque también ellos son una copia, pues nos copian todo lo que hacemos, lo que Ya. decimos, todo. ¿Para qué nos sirve, Cami, fijarnos en el juego simbólico? Ver el juego como un lenguaje. No sé, profe. ¿Qué le puede ayudar a la Cami, chiquillas?
para cerrar. Katy Leiva. Para desarrollar la función imaginativa. Claro, ¿y por qué tenemos que considerar la función imaginativa? ¿Qué podemos ver ahí cuando hay juegos simbólicos? ¿Qué indicadores de qué podemos encontrar? Que ellos pueden comunicarse a través de situaciones en distintos tiempos. Entonces cuentan cosas que pasaron en el pasado o cosas que imaginan y de ahí podemos relacionar si es que tienen alguna vivencia que haya sido negativa. Súper buena respuesta. Chicas, muy buen trabajo. Voy a subir el PPT para que lo puedan revisar porque nos quedó pendiente una pequeña tareita que había, pero después lo vemos, ¿ya? Nos vemos el miércoles, parece, ¿cierto? Ya, que estén muy bien, chicas. Muy buen trabajo hoy día. Rayen, ¿se puede quedar un la segundito tarea, ¿Cómo? ¿Cómo, Ana? disculpe, la tarea la vamos a hacer, o sea, la va a dar la próxima clase. Lo vemos en la próxima clase, no se preocupe. Ya, profe. Muchas Ya, gracias. nos vemos, niñas. La ¿Cómo? grabación de la clase pasada va a quedar en el aula. Ya está en el aula la grabación de la clase. Es que anoche estaba pasando materia y me aparecía el Zoom de la clase 23. Déjeme revisarlo porque yo creo que subí la clase. ¿Ya? Sí, sí está la clase anterior en el aula. Yo creo que sí. No me confundan, por favor. Sí, no, sí está. Sí está, profe. Ya, ya niñas, nos vemos el miércoles. Cuídense. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Gracias. Gracias. Rayen, nos quedamos un segundito las Chao, dos, que esté porfa. bien. Ya, Chao, profe. profe. Chao, Chao, niñas. profe, que tenga buen día. Ustedes también, niñas. Buena semana. Nos vemos el miércoles. Ya, Rayen, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, profe? Bien, me duele un poquito la garganta hoy día. No sé por Uy, yo qué. ando con dolor de cabeza. Oh, a lo mejor estamos empezando con COVID. No, no, por Rayen, favor, otra vez no, no. Ya a me usted, dio. ya le dio. Rayen, dígame, ¿hay alguna compañera que tenga alguna complicación, que trabaje o que le esté costando el ingreso al aula, alguna cosa? ¿Sabe usted? Por ahora, por lo que yo me han dicho, no. ¿No? No me han dicho nada así como que cueste entrar al aula, porque tampoco como lo han comentado por el grupo, porque tampoco me hablan directamente a mí, sino lo comentan por el grupo. Entonces no hay ninguna que haya dicho como que tiene problemas con el aula. La primera semana, obvio, estaban todas como estaban como muy expectantes porque el aula no funcionaba bien. Pero yo les dije Ya. que igual era entendible, lo que sí están pidiendo el PPT, los PPTs de la semana pasada, el PPT de la primera clase, yo Pero les es que dije, ese era de presentación nomás, Rayen, no tiene materia. lo mismo les dije yo, pero Ya, voy a ver si lo puedo cargar, ya, que no tiene sí, mucho porque sentido. la están diciendo que hablaran porque que había hablado con unos que hablar con usted porque faltaba ese PPT. Ya, lo subo, ¿ya? Pero no tiene sentido, pero igual. Yo lo mismo les dije la presentación de la asignatura como para